He llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene formas de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son bandidos que merodean por los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque, ni nada que se le pueda comparar, porque no hay nada que sea diferente o separado. Esto es todo lo que hay y está aquí mismo. No hay nada más pequeño que este bosque, ni nada que pueda ser más grande. No hay nada que produzca más pena que este bosque, ni nada que se pueda comparar con la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque de Naimisha, o del instante, y es el bosque en el que se contaron todas las historias anteriores de la humanidad. Y justamente ahora voy a hablar un poco de este bosque, porque este episodio no es el Ramayana, como la mayoría de los episodios que vengo haciendo hasta ahora, sino que esto tiene que ver más con el Mahabharata y en general con toda esta cosmogonía que se comparte en este bosque. Este episodio en concreto lo estoy grabando para enlazarlo a una entrada del blog de Respirar el Mahabharata que tiene que ver con un voto de 12 años de narrar durante 12 años el Mahabharata. Y tengo que decir que ese voto lo hice por el Ramayana. El Ramayana que estoy grabando en muy poco a poco en este podcast fue mi enamoramiento, fue lo que cambió algo en mí, que, bueno, sentí el impulso y la necesidad, también lo puedo racionalizar también, ¿eh? No solo es un impulso intuitivo, sino que también tenía sentido por muchas cuestiones narrarlo oralmente y después esto llevó a todo un viaje que terminó en un espectáculo de 8 horas de narración continuada del Ramayana como una especie de retiro, performance larga, como se le quiera llamar, no importa el nombre, eran 8 horas de narración de 11 de la mañana a 7 de la tarde y mientras yo disfrutaba y me sentía bendecido por ese encuentro con el Ramayana, sentía continuamente la necesidad de pasar por el Mahabharata, que es la gran obra de esta cosmogonía general que pulsa desde la India hacia todo el sureste asiático. Ahora India se tiene que llamar Bharat también. Las fronteras, los nombres políticos cambian. Anteriormente Bharat llegaba hasta Afganistán, ahora está más limitado. Eh, eh, Esa historia del Mahabharata viaja a través del mar, llega hacia Indonesia, llega incluso hasta Japón. Es una historia que cuenta, dicen, todo lo que se puede contar. Incluye dentro de sí misma el Ramayana porque es la síntesis de toda esta cosmogonía tan maravillosa y también a la vez tiene una estructura. No es que cualquier cosa, o sea, el Mahabharata lo incluye todo, pero tiene una estructura definida, eso lo vuelve más misterioso todavía. Y esa estructura pues se expande a lo largo de 7.000 páginas. Yo sentía que para narrar el Ramayana hay que pasar por el Mahabharata, por eso empezó ese voto de 12 años en el 2016 y el voto consistía en estar 12 años dedicado al Mahabharata y que sea real, que no sea solo una idea y después hacer cualquier cosa y decir que estoy leyendo el Mahabharata. Por eso, para obligarme a hacerlo, cada 15 días me propuse escribir algo sobre el Mahabharata en un blog. El único objetivo es no poder dejar el Mahabharata. Tener la obligación de poner algo nuevo y para poner algo nuevo tengo que estar leyendo el Mahabharata 12 años. En la última entrada es una especie de
escrito poético sobre la serpiente y la relación con la serpiente, porque es muy importante en el Mahabharata, y en ese escrito me permito escribir de manera más poética, y por eso requiere también una explicación de la argumentación de ese escrito, que es que una de las cosas que narra el Mahabharata es la relación del ser humano con la serpiente. Ahí abro este episodio. En el escrito lo explico de una manera más poética. Aquí quiero solo hacer una cronología de a qué me refiero con eso, con la relación con la serpiente y la relación con este bosque de Naimisha. Todas estas historias, tanto el Ramayana como el Mahabharata, como todas las historias de la cosmogonía del Dharma, que también es una manera de llamarlo, o de las religiones del Dharma, porque es algo que liga tanto budismo como hinduismo, como jainismo. Hinduismo también es un bosque de diferentes escuelas. Todas estas variantes están unidas por esa cosmogonía, que es el Ramayana, el Mahabharata y las historias relacionadas, y todas esas historias se contaron en un bosque, que es el bosque de Naimisha, de ahí el nombre de ese podcast, el bosque del instante. En ese bosque habían unos sabios reunidos, que lo que estaban haciendo es lamentarse del inicio de la era de la confusión, es esta era en la que estamos. Y entonces llegó hacia ellos un sabio, como ellos, un rishi, un renunciante, a quien preguntaron, después de saludarlo y de invitarlo a sentarse con ellos, ahí el elemento del círculo, de estar juntos, de hablar juntos es muy importante. Esa es la conexión con la narración oral, que es crucial para todo eso. La oralidad, el encuentro de los silencios también. Todo esto que voy compartiendo aquí en este podcast y en el blog y en los eventos en vivo. Y él les dice que viene de un ritual de 12 años. O sea, que viene de haber participado en un ritual de 12 años que se hizo para destruir a las serpientes o los naga, que son como unos seres serpentinos que viven bajo tierra, en mundos subterráneos, que son como un equivalente o inverso de los mundos superiores. Pero es que los mundos superiores no son algo material, sino que son como grados de sutileza que empiezan a partir de nuestra piel, a partir de la materia, y, y llegan a la luz. O sea que es como una evolución de progresiva disolución no, no, es fácil hablarlo con palabras materiales, porque todo esto no va de materia, son símbolos que hablan de cosas que son inmateriales. Entonces, lo inverso hacia abajo. Quiero decir que no es que si excavamos con cavadoras encontraremos literalmente las cuevas de los Naga, o quizá algo sí, pero hay que saber reconocerlo, porque los Naga viven entre mundos, viven en nuestros sueños, pueden tomar la forma que quieren, viven bajo el suelo, pero también viven en el espacio intermedio entre las ideas y las palabras y las formas y la materia. Como las serpientes, y de eso va el escrito más poético del blog. ¿Tienen influencia las serpientes en nuestros sueños? Hoy en día diremos no, para seguir, pero, lo sabemos todo. Yo creo que sí, que hay una comunicación no material con el entorno y por supuesto que con seres animales y vegetales y con hongos. Por ejemplo, si uno tiene parásitos, sueña pesadillas. Los parásitos afectan a nuestros pensamientos y nuestros sueños. De esto ya está probado empíricamente también. ¿Pueden las serpientes entrar en nuestros sueños? La propuesta de este episodio y del escrito es que sí, que me pueda equivocar también, pero es importante tenerlo en cuenta. Y el ser humano tiene una relación especial con las serpientes, por eso ese ritual para destruirlas. ¿Por qué destruirlas? ¿Y quién lo organizó? Lo organizó el rey Janamejaya, que es muy importante porque el rey Janamejaya estaba dolido, enfadado, era una venganza, eso también es muy importante. Estos son como un retroceso
a los traumas de la humanidad. Se estaba vengando de los Naga porque el rey de los Naga había matado a su padre. Y en ese ritual, mientras se hacía el ritual, había un sacerdote que había sido discípulo de Vyasa, que fue el abuelo de quienes participaron en la guerra que describe el Mahabharata, que es la guerra que hizo caer a la humanidad anterior. Por eso la relación del bosque del instante con todas las historias, porque el que llegó a ese círculo en el bosque del instante era un sabio que venía del ritual de 12 años y allí escuchó a un discípulo de Vyasa contar todas las historias de la humanidad, todo lo que vino antes que nosotros. Por eso se las sabe, porque las escuchó en ese ritual. También no lo dice en ese momento, pero sabemos que es el hijo. ¿No? Él dice, había un sacerdote contando historias, era su padre. No lo dice, pero lo sabemos. En ese momento no lo menciona, pero es su padre. O sea que se la sabe bien porque él ha crecido con él. Y su padre fue discípulo de Vyasa, que es el que hizo esa transmisión de conocimiento de la era anterior a la nuestra en forma de historias. Y ese ritual se hizo para destruir a las serpientes, pero no funcionó porque las serpientes estaban protegidas. Y ahora vemos por dónde empezar, si hablamos de por qué no funcionó o por qué el rey de las serpientes mató al padre del rey Janamejaya que organizó ese ritual. Ya tenemos aquí una bifurcación, a ver por dónde tiramos. Si fueran vivos podríamos hacer un voto. Aquí voy a decidir yo y vamos a hablar de por qué Parikshit, el rey de Janamejaya, fue muerto por una serpiente. Pues fue una venganza también. El rey de las serpientes se estaba vengando porque el padre de Parikshit es el hijo de Arjuna, o sea, Parikshit es el nieto de Arjuna, que fue un guerrero supremo, hijo de Indra, el rey de los dioses, que participó en el Mahabharata, en la guerra de Kurukshetra, perdón, en la guerra del campo de batalla del Mahabharata, y en ese campo de batalla mató al hijo del rey de los Naga, que luchó en el bando contrario. Pero el hijo del rey de los Naga no estaba allí porque sí. El hijo del rey de los Naga había entrado en el campo de batalla para vengarse específicamente de Arjuna, porque Arjuna quemó un bosque, el bosque de Kāndava, en el que murió la madre de el hijo del rey de los Naga, o sea, la esposa del rey de los Naga. Arjuna quemó ese bosque por una cuestión misteriosa, pero sobre el terreno de este bosque, en realidad lo quemó porque el dios del fuego le pidió que lo hiciera, porque decía que quería comer ese bosque y no podía, porque siempre que intentaba quemarlo, el rey de los dioses, Indra, que además es el padre de Arjuna, hacía llover sobre el bosque lluvias torrenciales que apagaban el fuego. Y por eso Agni, el dios del fuego, no podía quemar ese bosque, pero él quería consumirlo, quería comerlo, y le pide a Arjuna ayuda para hacerlo. Y Krishna, que estaba con Arjuna, le dice que lo haga, que él le ayudará. Y entonces Arjuna con sus flechas detiene la lluvia que cae del cielo, interviniendo cada gota con una flecha. Para eso le regalan un arco mágico que parte de la clave de esa historia es eso, es el momento en el que Arjuna recibe el arco mágico con el cual podrá ganar la guerra. Entonces quizá tiene ese sentido la historia. Además, sobre el terreno quemado que queda de ese bosque, se construye la ciudad de Arjuna, Indraprastha, que después tendrá un rol importante en esa guerra. O sea, parte de la guerra es por la posesión de esa ciudad o de los terrenos en los que está. Es confuso, pero el Mahabharata es así, es muy, muy articulado. Pero aquí lo importante es que Arjuna, al cumplir esa petición del dios del fuego, mata a todos los animales que viven en ese bosque. Entre ellos estaba la esposa del rey de los Naga. El rey de los Naga no estaba en ese momento, había salido de viaje
su esposa muere protegiendo a su hijo con su cuerpo. Lo engulle para quemarse ella y que él se proteja en su interior. Así sobrevive, pero sobrevive jurando que se vengará de Arjuna. Y entonces cuando es la gran guerra de Kurukshetra, la guerra de la que habla el Mahabharata, ese naga, que pueden tomar la forma que quieren, entra en la flecha del archienemigo de Arjuna, Karna, que es el hijo del sol, que además es el único capaz de matar a Arjuna en ese campo de batalla, pero justo en el momento que él tira esa flecha envenenada, nunca mejor dicho, porque esa flecha es un naga, es la energía de uno de estos seres que toman la forma que quieren y que son serpentinos, que están relacionados con las serpientes. En el momento en que Karna tira esa flecha, Krishna hace que se hunda la rueda de su carro y entonces la flecha se desvía y toca solo la corona de Arjuna y se la tumba, le quita la corona de la cabeza. Y entonces Arjuna ve que esa flecha era un naga y lo mata en ese campo de batalla. El rey de los naga, Takshaka de nombre, que ha perdido a su esposa y a su hijo en manos de Arjuna, cuando termina la guerra, se venga matando al nieto de Arjuna, no al hijo porque el hijo murió en el campo de batalla, pero el nieto, que es la continuación del linaje, el único que quedaba, por lo terrible que fue esa guerra, el único que queda para continuar ese linaje es Parikshit. Parikshit muere a manos de Takshaka, ya de adulto, ya había tenido un hijo, Janamejaya. Y Janamejaya queda tan enfadado que jura matar a todos los Naga y por eso organiza un ritual de 12 años con el objetivo de destruir a los Naga. O sea que cuando terminó la era anterior a la nuestra, terminó con ese conflicto que tiene algo de tan atávico que por eso merece volver a él y escribir esa entrada en el blog y profundizar en esa relación del ser humano con la serpiente, con la guerra, con la venganza. Es algo que aparece además en todas las culturas, esa relación con la serpiente. Y ese ritual de 12 años lo que hacía es acumular energía e ir atrayendo de todos los mundos, de todos esos planos intermedios, a los naga que iban cayendo al fuego y destruyéndose. Pero se salvaron porque había un naga que se llamaba Astika que estaba destinado a salvarlos. Porque ese ritual de fuego, ritual de destrucción, también tiene lugar no solo, o sea, por una parte como venganza, pero por otra parte es destino. ¿Por qué? Y esto ha salido en un episodio anterior de este podcast. Hacía eones, la madre de los Naga les pidió que le ayudaran a ganar una apuesta. Y ellos se negaron porque no les parecía ético, porque les pidió que engañaran. Ella los maldijo a morir quemados en un ritual de fuego. Por eso estaban destinados a que pasara ese ritual. Pero uno de los Naga, de nombre Vasuki, ayudó a los dioses a remover las aguas universales para extraer de ellas el elixir de la inmortalidad. Otra vez la relación de la serpiente con la inmortalidad. O con la vida y la muerte, quiero decir, pero también con esto tan importante están relacionadas las serpientes. Todo este texto, este episodio va un poco de esto, de mencionar esto, y en el escrito con el que está relacionado este episodio entro de manera más poética en este tema, pero es interesante que también están allí también los Naga. Los Devas se pusieron de acuerdo con sus enemigos, los Asura, para batir las aguas cósmicas y extraer de ellas la esencia que es el elixir de la inmortalidad. Y para hacerlo necesitaban una cuerda suficientemente larga para atarla alrededor de una de las montañas centrales del universo.
y usarla como pala, como eje para mover esas aguas. Y Vasuki era un naga que podía hacer eso, podía tomar la forma de una cuerda de distancia de miles de kilómetros que pudieron usar. Lo digo en broma porque esto no pasa en el plano material, literalmente. Pasa entre varias dimensiones. Pues tiene que ser un naga para poder convertirse en una cuerda que vaya entre dimensiones, una cuerda interdimensional. Los dioses lo agarraron de la cola, los asura de la cabeza y estiraron uno a cada lado y así se fueron mezclando las aguas, removiendo hasta que se extrajo de ellas el amrita, la no muerte o el soma, el elixir de la esencia de todo. Gracias a esa ayuda, los dioses le dijeron que pidiera lo que quisiera, y entonces él, que sabía que los naga estaban destinados a morir en un ritual, a morir en el fuego, pidió que se salvaran. Y los dioses le dijeron que cuando su hermana Yarat Karo encontrara a alguien que se llama igual que ella, el hijo de ese matrimonio los salvaría de ese ritual. Entonces, en el momento justo y adecuado, un rishi llamado Yarat Karo soñó que veía en una cueva a sus ancestros colgados de una cuerda fina al revés. Y cuando les preguntó qué pasaba, le dijeron que estaba él a punto de cortar el linaje, que por su ascetismo y su negación a tener descendencia iba a terminar su linaje. Y él no quería, era un rishi, una asceta, parte importante de su trabajo espiritual era la celibacía. eh, Puso una condición muy estricta y dijo que solo aceptaba tener relaciones sexuales o tener un contacto, porque en esa época se podía también producir un embarazo sin una relación sexual física, sino solo por un contacto energético. Pero eso ya era una manera de como, entre comillas, desperdiciar su energía vital acumulada. Y Yarat Karo aceptó que solo accedería a hacer eso, a tener descendencia, si encontraba a alguien que se llamaba como él. Y justamente esta Nagini, esta naga femenina, se llamaba como él, además se encontraron y tuvieron como hijo a Astika, que fue también un rishi, pero un rishi medio naga, que llegó a ese ritual de 12 años y primero no le dejaron entrar los guardianes, pero empezó a alabarlos y a alabar a los sacerdotes y a decir que todos estaban ejecutando todo de manera perfecta. Y bueno, les pareció muy sabias sus palabras, les parecieron y le dijeron que quizás sí, que podía entrar y ver al rey. Y cuando fue hacia el rey, pues Ástica empezó a bendecirlo y a alabarlo como gran rey y qué gran linaje representa y qué bien que hace las cosas. Y ese rey quedó sorprendido y le dijo que eres un niño, pero hablas como un sabio. Por favor, pídeme algo que te pueda dar como rey. Y ese Ástica, ese niño, le pidió que terminara el ritual. Y el rey Janamejaya ya había dado su palabra, entonces tuvo que aceptar y terminar el ritual. Y así se salvaron todos los Naga. Y por eso todas las historias que aparecen en el Mahabharata, con recopilaciones de estas historias antiguas, muchas veces tienen como estructura preguntas de Janamejaya, porque aparecieron en ese ritual de 12 años. El hijo del discípulo de Vyasa, que era el que hablaba con Janamejaya, lo escuchó. Y entonces llega al bosque de Naimisha, al bosque del instante, después de que el ritual terminó sin éxito. Y cuando le preguntan ¿y qué se decía en ese ritual? Él dijo, el rey Janamejaya preguntaba X. Y mi padre contestaba esto. Y así se van desgranando todas las historias posibles. Pero el elemento que enlaza esto es un ritual para destruir las serpientes y una relación ambigua con las serpientes o con los naga, en el que hay como una relación de venganzas, pero también hay
mezcla de... hay hijos de... no sé cómo decirlo, de parejas mixtas de Naga y humanos. Arjuna, el abuelo del rey Parikshit, que fue muerto por el rey de los Naga, ese guerrero perfecto, él también tenía un hijo Naga. En uno de esos viajes, en un lago, conoció a una Nagini que se lo llevó a la profundidad de las aguas y allí tuvieron descendencia. Y él también tiene un hijo Naga que lucha junto a él en la batalla. O sea que la relación entre especies existió, existe. Los Naga sobrevivieron, por tanto, están. En esta cronología quería compartir esto para complementar el escrito un poco menos claro, más poético del blog y dejar esta propuesta o propuesta de reflexión de si, entre otras cosas, también el Mahabharata habla de la relación del ser humano con la serpiente desde el origen de los tiempos y como una manera de meditar sobre esto.